Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad es que estoy teniendo problemas con internet, problemas graves con internet. Así que no sé cómo se ve, no puedo. Ahora estoy con la computadora que no suele funcionar muy bien el internet del cable. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Si no, bueno, suspender hasta nuevo aviso. Venía transmitiendo con el celular, con los datos, cargué crédito, cargué cosas, no funciona, no funciona, no funciona, así que terminé acá con la computadora de escritorio tratando de transmitir por acá. Así que bueno, ustedes me dicen si se ve bien. ¿Qué tal Luis? Dios te bendiga desde Chile, allá acompañándonos, así que bueno, un abrazo hermanos. Bruno, de acá de Buenos Aires, Javiera Toledo, Maritza, mi vida, ¿cómo estás? Desde Puerto Rico. Bueno, se escucha bien, así que vamos a avanzar entonces. Bueno, sean todos bienvenidos entonces a este nuevo encuentro que tenemos, un pequeño encuentro que tenemos cada semana, a la mitad de la semana, por lo general los sábados, los que solemos congregarnos los sábados, tenemos un culto cada sábado donde leemos la escritura, donde nos reunimos con otros hermanos y compartimos nuestros testimonios, la palabra de Dios. Eh, y cada día de mañana tenemos nuestro culto personal. Pero esto vendría a ser como una especie de bálsamo entre la semana para meditar un poco en la palabra de Dios, quizá tomarnos un poquito más de tiempo, no mucho más de lo que hacemos cada día, pero compartir un poco, en este caso, lo que Dios me ha mostrado, ¿no? En su palabra, que no es nada sensacional, no es nada maravilloso, pero nos ayuda a recordar constantemente el amor de nuestro Padre Celestial. Y en este caso vamos a hablar acerca de siervos o hijos, o hijos o siervos, ¿sí? Ese es el título del tema de esta tarde, de esta noche ya, porque acá en Argentina ya está queriendo bajar el sol. Y esta es una historia, una parábola, que acompaña a otras parábolas previas. Esto está en Lucas capítulo 15, y en el capítulo 15 hay otras parábolas, como por ejemplo la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y esta viene a ser como un complemento de esas otras dos, pero con más detalles. Esta es la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Em, Fíjense, ¿no? Lo que es no conocer las palabras. Yo siempre digo que cuando nosotros abrimos la Biblia, no solamente tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, tenemos que siempre ir a las referencias al pie de página para que, para que de un lado encontremos la explicación de otra parte de la Biblia, podemos ir de un lado al otro de la Biblia para encontrar la explicación, porque hay veces que algunos textos pueden parecer oscuros o confusos y la explicación la encontramos en otra parte de la Biblia. Pero siempre digo que también hay que estar con un diccionario al lado, con un diccionario. ¿Por qué con un diccionario? Porque nosotros a veces no conocemos el significado de ciertas palabras y le atribuimos significados que no lo tienen, que no tienen. Les voy a contar mi caso, capaz que mi caso es un caso único, ¿no? Particular. Pero así nos puede pasar con otras palabras. Yo siempre escuchaba la parábola del hijo pródigo. Y a mí me sonaba la palabra pródigo, como yo no sabía el significado de la palabra, me sonaba a que era el hijo predilecto, como que era el hijo preferido, o el hijo mimado de la familia. Y entonces yo lo relacionaba con eso y decía, ah, claro, volvió, fue aceptado y toda la historia que ya sabemos, porque era el hijo predilecto. Pero no, la palabra pródigo no tiene nada que ver con predilecto. Significa el que es derrochador. Pródigo es como el que reparte así sin mirar, ¿no? Este, o que da, o en otros contextos se usa como que da mucho fruto, ¿no? O que tiene muchos resultados.
En este caso el hijo pródigo era el que había gastado todo. Y fíjense, yo ya miraba la parábola con un lente humano y con un lente errado encima por no conocer la palabra, asociado a una especie de injusticia que yo veía en esta parábola. Y esta parábola nos ayuda porque nos desnuda delante de Dios, de la verdad, en cuanto al, al mezquino concepto de amor que tenemos acerca de Dios. ¿Sí? Esta parábola ha de ser contada una y mil veces y siempre hemos de sacar y aprender algo nuevo de ella. Entonces vamos a leerla, se encuentra en Lucas capítulo 15, y la parábola arranca de la siguiente manera en el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante dice así: un hombre tenía dos hijos. Tenía dos hijos. Esta parábola no habla solamente del hijo pródigo, habla de los dos hijos. Pero como hay otra parábola que Cristo cuenta que se llama la parábola de los dos hijos, donde había un hombre que tenía dos hijos y le dijo a uno, ve y haz esto, y él dijo sí y no fue, y después le dijo al otro, ve y haz esto, y él dijo no quiero, pero después fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? El que dijo que no, pero después fue. Es el que hizo la voluntad del padre, y no el que dijo que sí, pero al final no fue. Entonces esa otra parábola ya lleva el nombre de la parábola de los dos hijos. Así que esta no se puede llamar la parábola de los dos hijos, pero sería adecuado que así fuera, porque en realidad esta parábola nos muestra cómo somos los seres humanos con los dos hijos, con los dos. Los dos son un reflejo de cómo somos nosotros delante de Dios, delante de la verdad. Y nos desnudan como seres humanos, nos ponen como seres egoístas, desagradecidos y faltos de amor, y queremos que Dios sea igual que nosotros, y pensamos que Dios es igual que nosotros, y Dios no es así. Entonces esta parábola de los dos hijos muestra esto, ¿no? Muestra cómo es Dios realmente y cómo es el ser humano realmente. Entonces dice que este hombre tenía dos hijos, verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y él repartió sus bienes, y él les repartió sus bienes. Fíjense qué interesante. El hijo menor es el que le dice al padre, dame mi parte, la parte de los bienes que me pertenece, pero él les reparte los bienes a sus dos hijos. O sea que están en igualdad de condiciones los dos hijos, Pero es el menor, es el hijo menor el que le dice al padre, dame la parte que me corresponde, la que me pertenece, la que es mía por derecho propio. Y el padre, hay muchas cosas interesantes acá, el padre se lo da, porque el padre podría haber dicho no, pero vos estás loco. La herencia de un padre se recibe después que el padre muere. Y este no era el caso, ¿Te acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, o a alguno de sus discípulos le dijo que lo siguieran, y uno de ellos dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre, y después te seguiré? Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a mí me parecía un poco dura esta palabra, porque yo me hacía la idea de que este hombre estaba en un velatorio, en un velorio, en un funeral, tenía que ir a enterrar a su padre, y Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y me parecía duro, pero en realidad era que ese hombre, ese muchacho, quería esperar que su padre muera, su padre estaba vivo, quería esperar que su padre muera para recibir la herencia, después de muerto el padre, para recibir la herencia,
y después de haber recibido la herencia, entonces le iba a seguir. Era como decir, yo me voy a quedar en la casa de mi padre, no porque amo a mi padre, no porque quiero ayudar a mi padre, no porque me siento gozoso de estar con mi padre, sino porque quiero esperar que él muera para recibir la herencia y después te seguiré. Entonces ahí es donde Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero no era que había muerto el padre hace un día y él estaba ahí velándolo, no. Entonces, de esta manera es que se manejaba el tema de la herencia. La herencia no se podía dar en vida. Y encima, por más que fuera después de muerto, después de que el padre muriese y él recibiera su herencia, fíjense el grado de egoísmo y de ingratitud que tenía este joven, que dice, dame la parte que me pertenece, que me corresponde, que yo me gané. Mentira, no se había ganado nada. Ya la riqueza, la fortuna ya la había hecho el padre, como suele pasar muchas veces, ¿no? Acá en Argentina hay un dicho que dice así, eh, abuelo inmigrante, padre laburante o trabajador vendría a ser, hijo atorrante. Y atorrante significa que es un vago, ¿no? Es como decir el abuelo inmigrante, el papá trabajador y el hijo ya un vago, que recibe ya todo hecho, ya todo lo que trabajaron y sudaron sus mayores, ¿no? Sus padres y sus abuelos. Ellos fueron los que hicieron la casa desde los cimientos. Y el nieto está ahí queriendo agarrar algo, ¿no? Que no trabajó, algo por lo que no trabajó, algo por lo que no sufrió. Y entonces está en la casa del padre y está en la casa de los abuelos, no porque ame al padre o ame a los abuelos, simplemente porque está esperando que muera el padre o el abuelo para recibir algo. Qué terrible. La condición del egoísmo del hombre. Y encima después que, a veces después que se mueren, pero en los mejores casos. Pero a veces antes de que se muera, ya están peleando los hijos y los nietos por, por a ver con qué se va a quedar cada uno. Qué terrible, qué terrible. Cómo el ser humano se cree con derechos, se cree con autoridad sobre cosas que no trabajó y que no sufrió y que no pagó. Esta es la condición de este hijo. Dame la parte que me corresponde. Y esa es la condición nuestra. Yo con mi vida hago lo que yo quiero. Porque yo trabajo y yo me gano las cosas. Sin embargo, Dios nos dio la vida. Dios nos dio todo. Dios nos dio el trabajo, nos da el aire con que respiramos cada mañana y nos da la vida cada día para ir a trabajar y ganar el sustento. Dios nos da todo. Sin embargo, nosotros creemos que nos hemos ganado las cosas y que nos corresponden por derecho. Pero este padre que representa a Dios, dice que reparte los bienes. Él no está de acuerdo con esto. Él no está de acuerdo con esto. Pero respeta las decisiones individuales de cada uno de sus hijos. La Biblia dice que Dios ha puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Y nos dice, escoge, elige. Dios creó seres libres, no creó robots, no creó autómatas, creó seres libres, con la capacidad de elegir. Nuestros destinos no están escritos de antemano. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y nos gusta un poco la idea de la predestinación como pecadores, ¿no? Como pecadores para autojustificarnos y no hacernos cargo de nuestra responsabilidad individual, de nuestras decisiones personales. Pero Dios pone delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Y Dios no puede recibir el servicio o la adoración de manera forzada. Dios no puede hacer eso. Va contra su naturaleza amorosa. ¿De qué le sirve a Dios tener a una persona que le está sirviendo por obligación, que no disfruta de su compañía,
que no le reconoce como un padre amoroso, como un padre amante. ¿De qué le sirve eso a Dios? ¿Disfrutaría Dios de eso? Evidentemente no. Entonces Dios le deja la libertad. Y no me quiero ir por, no me quiero ir por las ramas y ponerme a hablar acerca de la libertad, pero ¿cuánto podríamos hablar hoy de la libertad? Hace poco el presidente de Argentina dijo, yo sé que hay mucha gente preocupada por la libertad, pero para poder tener libertad primero hay que tener vida, dijo. Entonces primero está la vida antes que la libertad. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Todos nuestros antepasados, todos los próceres libertadores de América, de Argentina, bueno, de Chile, en diferentes lugares, ¿no? En Estados Unidos también, que se independizaron de los países, de los imperios, ¿no? De aquel tiempo, de España o de Inglaterra o lo que fuera. Y esos tipos estaban dispuestos a dar su vida por la libertad. Estaban dispuestos a dar su vida por la libertad. Porque ellos sabían que más valía la libertad que la vida misma. Estaban dispuestos a eso. Y que si habláramos de la iglesia en el desierto, de los reformadores protestantes, ¿no? Que querían tener libertad para leer la Biblia, que querían tener libertad para predicar el Evangelio, que querían tener libertad para reunirse, pero les hacían elegir, ¿no? Entre la vida o la libertad. ¿Y ellos qué elegían? La libertad. Y las libertades, pocas o muchas que tengamos en diferentes países, se consiguieron a costa de sangre, se consiguieron a costa de la vida de miles, de millones, que estuvieron dispuestos a defender con su vida la libertad. Entonces estas personas que son empleados en realidad, que no son libres ellos y odian la libertad porque no son libres ellos, cuando una persona no es libre, odia la libertad del otro y lo denuncia, lo persigue. ¿Por qué vos no estás oprimido igual que yo? ¿Por qué vos pensás libremente? Entonces hay una persecución contra el libre pensamiento. Porque el que es esclavo quiere que otros también sean esclavos. Y entonces está el continuo acoso, ¿no? Al libre pensamiento. Sin embargo, Dios nos creó inherentemente libres. La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que cada ser humano fue creado libre, fue dotado por su creador, con ciertos derechos inalienables. Derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Entonces el ser humano es por naturaleza libre. Y Dios respetó esa libertad de elección. Dios no puede forzarnos a servirle. Dios no puede forzarnos a compartir su compañía. Y así somos los seres humanos, que pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que sabemos más que Dios. Juntamos nuestras cosas y nos vamos. Dame la parte que me pertenece. Dame mi vida, dame mi tiempo, dame todo. Yo quiero administrar mis cosas. Ya estoy cansado de tus reglas. Tus reglas son arbitrarias. Coartan mi libertad. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Por qué? Porque el que vivió en la casa de papá, con todas las cosas cubiertas, con todas las necesidades básicas cubiertas, el que vivió en la casa de papá piensa que papá es un tonto, que no sabe nada. Pero en realidad él nunca se tuvo que levantar temprano para trabajar, nunca tuvo que pasar frío en la calle, nunca estuvo en esa situación. Entonces él piensa que el mundo allá afuera es todo color de rosas como lo pintan las historias que él mira en televisión. Entonces dice, mi viejo no sabe nada, mi papá no sabe nada, me coarta mi libertad, me dice que no mire esto, que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto, al final me cansé y me voy. Pero él no tiene ni idea de lo que es la esclavitud, no tiene ni idea de lo que es ser esclavo del pecado,
de Satanás y de la muerte. No tiene idea. Así que, dice el relato, en el versículo 13, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Quién puede decir de todos nosotros que estamos acá que no haya tenido esa experiencia, que no lo haya pasado, de irnos lejos? E irnos lejos de la casa del Padre y gastar nuestros bienes viviendo perdidamente, significa desperdiciar años de juventud, significa haber desperdiciado años de nuestra vida, haber desperdiciado neuronas en muchos casos. De los que se han ido lejos, ¿no? Han consumido drogas o alcohol, desperdiciaron neuronas que ahora ya no las tienen, desperdiciaron órganos del cuerpo que quedaron dañados y sobre todo desperdiciaron parte de la vida que ya no vuelve. Porque nosotros podemos perder dinero, podemos perder, ¿no? Dinero, lo gastamos, etcétera, etcétera. Pero las horas desperdiciadas, la vida desperdiciada, no la recuperamos más. Ese tiempo que pasó ya no se recupera más. Ese tiempo que pudo haber sido de provecho para nosotros y para nuestro prójimo quedó desperdiciado. Y muchos han gastado su salud en eso, ¿sí? En haberse ido lejos del Padre, viviendo perdidamente. Y quizá no simplemente tras los placeres del mundo, sino también tras las ambiciones personales de un éxito que es efímero, que es pasajero, pero que nosotros pensábamos que nos iba a llenar. Así que este joven se fue y dice que gastó todo. Ahí viene la palabra pródigo. ¿Qué significa ser pródigo? Derrochó, 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 y obviamente mucha gente se le arrimó. En ese momento tenés muchos amigos, en ese momento en que vos estás dispuesto a gastar lo que no te costó, porque ahí está el tema, ¿no? Nosotros recibimos de gracia los dones de Dios, no trabajamos por ellos, no nos costó, no sabemos lo que nos lo que cuesta. Entonces es fácil gastarlo, se va rápido. Entonces también vienen personas que nos rodean y que nos estimulan a gastar más. Total, nos van a sacar todo lo que nos quede, ¿no? Pero dice que él gastó todo lo que tenía. Y como siempre pasa en esta historia, como siempre pasa, nosotros lo hemos experimentado también en nuestra vida estando en el mundo, y quizá alguno de los que está mirando este video, ya sea en vivo o después cuando quede grabado, quizá alguno también lo está experimentando en este mismo momento, que ahora mismo está lejos de Dios, que agarró y se fue a una provincia apartada y dice, bueno, yo desde acá ya estoy suficientemente lejos de las restricciones de mi padre. Siempre hay personas alrededor que empiezan a ayudarnos a gastar eso que Dios nos ha dado. Y llegó el momento que siempre llega, que es el momento de la soledad, el momento de la tristeza, el momento donde nos damos cuenta de que ahora estamos peor que antes, que queriendo ser libres, ahora estamos en una condición peor. En realidad, en la casa de nuestro Padre éramos libres, porque éramos libres del hambre, porque éramos libres del frío, éramos libres de un montón de cosas. Y ahora que estamos afuera, sufriendo las consecuencias, nos damos cuenta de lo que realmente es la esclavitud, de lo que realmente es la libertad. Nosotros decíamos que nuestro padre era un tirano, que nos quitaba libertad, pero en realidad nos estaba protegiendo, ¿sí? Simplemente porque no conocíamos el trasfondo amoroso de sus restricciones.
el ser humano a veces no entiende el trasfondo amoroso de las restricciones de Dios. Y me refiero a las restricciones de Dios, que no son impuestas a la fuerza. Fíjense la diferencia, ¿no? Las restricciones del hombre son impuestas a la fuerza, a punta de pistola, ¿no? Ahora hay que pagar un bono solidario, dice el Estado. ¿Cómo la solidaridad se hace a punta de pistola? Interesante, no es solidaridad. Es, es un robo de parte del Estado y es hipocresía, o a lo sumo es hipocresía de parte del que lo da. Pero solidaridad no existe en absoluto. Sin embargo, se le pone el nombre, ¿no? Hay que pagar un bono solidario. No es solidario si es a la fuerza. En cambio, las restricciones de Dios, las restricciones de nuestro Padre amoroso, no son obligatorias. Las demandas del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, no son a punta de pistola. Él nos dice, acá están los dos caminos, vos escogés, vos sos libre de escoger. Si te quedás conmigo, que te quedes conmigo porque te amo, no porque te obligo, porque yo te reparto los bienes y vos hacés lo que vos quieras en definitiva. O sea, las restricciones de Dios tienen un trasfondo amoroso. Nunca Dios fuerza la conciencia o la voluntad de las personas. Nunca. Por más que nuestras decisiones impliquen nuestra propia perdición. Y por más que esto desgarre el corazón del Padre. Él no puede forzarnos a ser salvos. Aunque sé que hoy se está predicando de que Dios va a forzar a todo el universo a ser salvo. Y que todos, no solamente los seres humanos, sino que los ángeles caídos y Satanás mismo, todos van a ser salvos, porque Dios los va a forzar a ser salvos. En realidad Dios no es así, Dios no fuerza la voluntad humana ni la voluntad de nadie. Dios respeta las decisiones de cada uno de permanecer o no en la casa del Padre, de vivir en el mundo o de vivir bajo su cuidado. Y bajo sus restricciones, que son restricciones con un trasfondo de amor. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Yo me adelanté el comentario sobre este versículo. Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Hay muchas cosas acá interesantes. Dice que le empezó a faltar, sus amigos desaparecieron, todas aquellas personas que se beneficiaron de su dadivosidad, ahora ya no estaban, ahora estaba solo, él no tenía ayuda. Se acercó a una persona para pedir trabajo y se le dio que apacentar a cerdos. Y este no es un detalle menor. Tenemos que ver que la historia está contada en el contexto judío. Y en el contexto judío, obviamente, los judíos no apacientan cerdos. O sea que evidentemente este hombre se fue a una provincia muy apartada, a un lugar donde estaban los paganos, los gentiles. Los gentiles sí apacientan cerdos porque comen cerdo, pero los judíos no. Así que ahora él tiene que pedirle trabajo a un gentil, a un pagano. Y el tema de los cerdos es interesante porque aparecen en la historia de un endemoniado, ¿no? Y cuando ese espíritu inmundo sale de ese endemoniado por mandato de Cristo, va a la piara de cerdos. Y esos cerdos se precipitan a un barranco y mueren ahí. Y la gente la gente de Gadara, que vio el milagro
que ese endemoniado fue librado, fue sanado por Cristo, echaron a Cristo. No querían que Cristo esté con ellos. Esta gente comía los animales inmundos, tenían una cultura apartada totalmente de Dios, y les preocupaban más los bienes materiales, que era esa piara de cerdos, que un endemoniado que había sido curado. Ellos vieron que había sido curado este endemoniado, sin embargo lo echaron a Cristo porque se desperdiciaron esos cerdos, que obviamente Cristo no consideraba a los cerdos como alimento, ¿no? Cuando Él multiplicó los panes y los peces y sobraron 12 cestas, dijo: junten todo para que nada se desperdicie. Sin embargo, acá no le importó desperdiciar eso. Evidentemente eso no era comida. Animales inmundos como comida, espíritus inmundos como algo normal, como parte de la vida cotidiana, aceptado ya. Ah, un endemoniado, se curó. Ah, ¿qué me importa? ¿Dónde están mis chanchos? ¿Dónde están mis cerdos? Interesante. ¿Será que están relacionadas estas cuestiones, hermanos? Entonces acá parece que él tiene que estar apacentando cerdos. Está tan lejos de la casa de su padre, está en medio de un pueblo pagano y con la tarea más humillante que pueda haber. Su orgullo está hasta el piso, su orgullo está quebrado y tiene tanta hambre que desea comer aunque sea las sobras de lo que los cerdos comían. Obviamente que él no pensaría en comerse un cerdo, pero sí está pensando en comer lo que los cerdos comen. Entonces, dice en el versículo 17, cuando él ya había tocado fondo, cuando él ya había llegado a lo más profundo, cuando él empezó a comprender lo que era la verdadera esclavitud, y ahora se da cuenta que las leyes de Dios no eran esclavitud, las leyes de Dios eran libertad, que el pecado es esclavitud. Él ahora se da cuenta que seguir sus propias reglas lo llevaron a la miseria absoluta. Ahora él sabe lo que es ser esclavo. Ahora él se da cuenta de la naturaleza del pecado, que el pecado no era nada liberador, como lo decía el cartel publicitario, ¿no? El cartel publicitario dice: el pecado te libera, ¿no? El pecado te libera. El pecado te hace ser más auténtico. El pecado te esclaviza, te sumerge en las profundidades más oscuras, en la cual muchos no percibiendo de que Dios los ama y que Dios les puede dar la salida de esa oscuridad, llegan a la terrible decisión de morir, de quitarse la vida, quizá no con un disparo, quizá no tirándose bajo un tren, pero sí matándose con las drogas, con el alcohol, con la comida, o simplemente dejarse morir y dejarse estar, ¿no?, en depresión. Porque no consideran de que en esa oscuridad profunda, aún ahí abajo, hay un Dios y un Padre que los sigue amando, a pesar de estar ahí abajo, a pesar de que lo llamaste un tirano, de que dijiste de que sus reglas eran una porquería, a pesar de que despreciaste su compañía, Él te sigue amando. No importa qué tan profundo o qué tan lejos hayamos corrido de la presencia de Dios. Entonces dice en el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Acá hay varias cosas, hermanos. Cuando dice volviendo en sí, pareciera algo fortuito, pareciera algo así que es fruto de su propia inteligencia, pero no. Es el Espíritu de Dios, es la gracia de Dios
que nos busca allá en las profundidades donde estamos, una influencia del Espíritu de Cristo que nos busca y que toca nuestra conciencia y nos trae a la memoria el recuerdo del hogar perdido. Y nos trae a la memoria la benignidad, el amor de Dios. Nos dice la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces este muchacho, este joven, dice que volvió en sí y recordó a su padre, recordó la casa de su padre y dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos hay ahí? La benevolencia de Dios para cuántos se derrama día y noche. Los salmos nos cuentan, ¿no? Cómo las misericordias de Dios se renuevan día a día. Jesús nos dice también cómo Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y yo siempre malinterpreté ese pasaje, ¿no? Yo decía, bueno, salir el sol y llover era como salir el sol algo bueno y llover algo malo. Entonces nos pasan cosas buenas y cosas malas a todos. Es una aplicación. Pero lo entiendo un poco más profundamente ahora. El sol y la lluvia es parte de la bendición. Ambas cosas son bendición. La lluvia es bendición para que crezcan las plantas y el sol también para que crezcan las plantas. Entonces Dios hace llover y salir el sol sobre buenos y malos, sobre todo el mundo. Las bendiciones de Dios están disponibles para todos. Solo que hay algunos que se percatan de ello y otros que no. Solo que hay algunos que están dispuestos a recibirlas y otros que no. Les están vedadas esas bendiciones por el solo hecho de que no las reciben, de que no las aceptan como un don. Entonces este joven dice, ¿cuánta gente, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Se acordó de la benignidad y la benevolencia de su padre y confiando en esa bondad, confiando en esa benevolencia parcial, voy a hacer el paréntesis, ese concepto parcial que él tenía, pero de benevolencia al fin del padre, decide tomar acción. Entonces dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando leemos la historia puede parecer una oración prefabricada, pero no, esto es sincero. Este joven realmente dijo, bueno, yo voy a reconocer públicamente delante de mi padre que he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero que me conformo que me aceptes como uno más, como uno de tus jornaleros. Y cuando él dice que quiere ser como uno de los jornaleros, un jornalero es un trabajador, por eso el título de este tema de hoy es Hijo o Siervo. Cuando él habla de ser un jornalero, él dice, bueno, yo ahora tengo que pagar, yo ahora tengo que reponer lo que gasté, yo ahora tengo que empezar de abajo de nuevo. Yo no soy digno de ser llamado hijo, así que ahora yo tengo que hacer una obra. Y esto me hace acordar mucho al catolicismo, ¿no? Estamos allá abajo y decimos, me acuerdo, ¿no? La experiencia de Martín Lutero, que estaba cruzando un bosque en medio de una tormenta eléctrica y veía los rayos caer, ¿no? A sus costados. Y entonces él le pedía a Dios, Señor, si me salvas, me consagraré a ti, me entregaré a ti, me haré monje. Y allá fue él a hacerse monje. Después Dios lo tuvo que sacar de ahí, ¿no? Entonces cuando nosotros le pedimos a Dios que nos salve, cuando le pedimos a Dios
volver a su casa, nuestro concepto del amor de Dios es tan mezquino, es tan parcial, que pensamos que tenemos que pagar algo. Y el catolicismo nos enseña eso. Vas a volver a Dios, pero de rodillas, durante 3 kilómetros. Vas a volver a Dios, pero vas a hacer esto y esto y esto y esto. Una promesa. Hay que cumplir una promesa. Hay que cumplir una penitencia. Hay que dar tal ofrenda. Sin embargo, nada de eso vale, nada de eso sirve. Porque el perdón de Dios se basa en el sacrificio de Cristo, no en nuestras obras, no en nuestro trabajo. No hay nada que podamos hacer nosotros o trabajar para Dios para que Él perdone nuestro pecado. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, es creerlo. Entonces este joven, convencido de su pecado, sinceramente arrepentido, habiendo respondido a ese impulso del Espíritu de Dios que le hizo recordar el amor del Padre, ustedes recuerden siempre esto, Dios, por medio de su Espíritu, les va a hacer recordar a ustedes de su amor. Y ustedes van a sentir ese deseo de volver a Dios. Inmediatamente Satanás le va a poner trabas, le va a poner pruebas, le va a decir, no, pero ya Dios no te va a recibir. Identifiquen la voz de Dios que nos recuerda su benignidad y su misericordia, que Él se goza en hacer misericordia. Así que este joven marchó con la convicción de que la benignidad de su padre al menos le garantizaría hacerse un siervo, hacerse un jornalero, volver aunque sea como un jornalero. Entonces dice en el versículo 20, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Cuánto podríamos decir, hermanos, de esta historia? Este joven, cuando decidió volver, confiando en la misericordia y en el amor de su padre, él podría haber dicho, bueno, voy a buscar un trabajo, otro trabajo, voy a comprarme ropa, voy a bañarme, voy a comer algo y voy a presentarme delante de mi padre un poco más arreglado. Pero no. Si nosotros esperamos volver a Dios habiendo arreglado todas las cosas, vamos a esperar para siempre. Nunca vamos a volver. Tenemos que ir a Dios como estamos. Y el padre dice que aún estaba lejos el hijo. Pero no solamente que estaba lejos, estaba sucio, estaba flaco, estaba con la barba crecida, estaba con la ropa toda harapienta, estaba irreconocible. Si el hermano se hubiese cruzado, no lo hubiese reconocido. Si alguno de los siervos de la casa se hubiese cruzado, no lo hubiese reconocido. Pero el Padre lo reconoció. Porque Dios nos ama más allá de la condición en la que nos encontremos. Nos ve aún estando lejos. Aún estando lejos. Cuando dimos el primer paso para volver hacia Él, Él ya corrió a abrazarnos. Así es el amor de Dios. Cuenta la historia en el conflicto de los siglos. Me olvidé de buscar esa historia para contarla con detalle. Se me vino a la mente ahora, pero me olvidé de buscarla. Hablaba acerca de la arrogancia del Papa, ¿no? Del pontífice de Roma. Cómo gobernaba sobre los reyes. Así que no sé qué problema habían tenido, qué había hecho uno de los reyes europeos contra el Papa, así que el Papa lo excomulgó. Y excomulgar a un rey en aquella época de la Edad Media era bastante terrible, lo podrían llegar a destituir. Así que este rey tuvo que peregrinar hasta el Vaticano, cruzar los Alpes en invierno, sufrir todo el frío y después tuvo que esperar semidesnudo
descalzo, en el patio, arrodillado, para que el Papa tenga misericordia de él. Y después de no sé cuántos días, el Papa lo recibió y aceptó sus disculpas. Es la misericordia humana esa. Pero Dios no es así. Cuando damos el primer paso para volver, Él ya está saliendo, Él sale corriendo a nuestro encuentro, ¿sí? Y nos reconoce de lejos. Esto se complementa con la historia anterior, ¿no? De la moneda perdida. Dice que esta mujer perdió sus dracmas, sus monedas, y dice que barrió toda la casa. Y una vez encontrada la moneda, dice que llamó a sus amigas, hizo fiesta, se puso contenta. Entonces yo decía, bueno, esta historia no me parece muy ilustrativa. Sí, o sea, me parece ilustrativa en el sentido de que busca hasta encontrarla. Pero leyendo un librito que se llama Palabras de vida del gran maestro, Palabras de vida del gran maestro, vi un aspecto más que no lo había notado. Si yo, vamos a suponer que tengo una moneda de oro, y yo la entierro, pasan años, está ahí abajo, y voy con la pala, ¿no? Y la encuentro ahí, paso con el detector de metales y me suena y hago el pozo y ahí está la moneda de oro. Y la saco y apenas veo un brillito, ya me pongo contento, porque encontré algo que es valioso. Sabemos que el oro no se oxida. Así que si brilla ya sabemos que es algo importante. Y lo sacamos y todavía está llena de tierra. Y yo te pregunto a vos si la querés así toda sucia como está. ¿Qué me vas a decir vos? Vos me vas a decir que la querés porque no te importa la tierra que tenga encima, no te importa la suciedad que tenga encima. A vos te importa la naturaleza del objeto. El valor no radica en las condiciones en las que se encuentra, sino que radica en la naturaleza del objeto, en el oro. Es precioso por sí mismo, por más que esté sucio, es precioso igual. Eso es lo que nos quiere mostrar la moneda perdida. Que el ser humano, aunque esté caído, aunque esté arruinado, aunque haya gastado todo, aunque esté limada su mente con las drogas, aunque esté limado su cuerpo con el abuso del cuerpo, ¿no? Aunque hayas perdido años de tu vida, la naturaleza tuya, que fuiste hecho a su imagen y semejanza, igual que las monedas que tienen la imagen del dueño de esas monedas, esa naturaleza humana es la que te hace precioso a los ojos de Dios. Dios te busca porque sos su hijo, no por lo que hiciste en tu vida, no por tus logros, no por tus fracasos. Dios te busca porque te ama, porque sos su hijo. No importan las condiciones en que te encuentres. Y este padre lo vio de lejos y aunque estaba desfigurado por el maltrato, lo reconoció y se echó sobre su cuello. Entonces dice en el versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una confesión sincera. Y este hijo había pensado decirle más cosas, le había pensado decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Voy a trabajar para pagarte lo que gasté. Voy a trabajar para pagarte la comida que yo vaya a consumir. Voy a pagarte el vestido, voy a pagarte todas las cosas. De ahora en más, voy a pagar todo. Pero el padre no le permitió hablar. El padre escuchó la mitad de la confesión y cuando él iba a decir, hazme, se acabó el discurso. El padre interrumpió el discurso. Entonces dice en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, traed la mejor vestidura, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro grueso, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre, él ya sabe,
que nosotros queremos pagar. Él sabe que nosotros tenemos un concepto limitado de su amor. Así que interrumpió la confesión de su hijo y mandó traer ropa. Recuerden que el padre salió a recibirle allá lejos. El padre no iba a permitir que ese hijo llegara con esas ropas a su casa. Toda la gente en su casa lo iba a ver con ropas buenas, lo iba a cubrir con su justicia. No iba a dejar que su hijo sea más humillado todavía de lo que había padecido y de lo que había sufrido allá afuera, sino que iba a cubrir su desnudez, iba a cubrirlo con ropas buenas. Y cuando llegaran a la casa iban a llegar con el clima de fiesta. No hubo reproche, no le echó en cara nada. El padre sabía lo que este hijo había sufrido. El padre sabía que él ya ahora había experimentado lo que era la verdadera esclavitud y lo que era la verdadera libertad. Así que dice que lo vistió e hizo fiesta. Y esto es una lección, hermanos, muy importante para nosotros. En el libro de Génesis nos cuenta la historia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en un momento vino Satanás y le ofreció a Eva un estado superior de existencia. Y le plantó la semilla del inconformismo. Le plantó la semilla de querer mejorar lo que Dios ya había hecho bueno en realidad. Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto. Dice que el hombre estaba bien hecho. Vio Dios lo que había hecho y era bueno. Pero la serpiente dijo, no, si comes del árbol, van a ser abiertos tus ojos y van a ser como dioses. Vos vas a ser como un dios. O sea, hay algo mejor para vos. No había algo mejor, era mentira. Pero nos sembró al ser humano la semilla de que hay algo mejor que ser hijo de Dios. Entonces salimos a buscar, por donde fuera, salimos a buscar cómo satisfacer esa necesidad. Y no nos damos cuenta que el valor que tenemos, lo tenemos por ser hijos. La serpiente nos ha engañado a tal punto de que creemos que nuestro valor se basa en nuestros logros, se basa en nuestro currículum o en nuestro dinero o en nuestras experiencias, pero nuestro valor radica en el hecho de que fuimos creados por Dios, que somos sus hijos. Somos hijos, tenemos que aceptarlo. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y nos ama tanto como a su único hijo engendrado, que es Jesucristo, que estuvo dispuesto a darlo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos para Dios? El mismo valor que tiene su hijo único, Jesucristo. Nos ama tanto como a su hijo único. Entonces, si aceptamos y entendemos eso, hermanos, podemos disfrutar realmente de los dones de Dios. Podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Sin embargo, mientras no entendemos eso, pensamos que somos siervos, que somos trabajadores, cumpliendo reglas exhaustivas de un Dios tirano o de un juez tirano que está constantemente buscando la forma de molestarnos con alguna de sus restricciones. Pero cuando nos reconocemos como hijos, como receptores de las bendiciones de Dios, entonces podemos estar en paz y vivir en libertad, en compañía de nuestro Padre. Entonces dice que llegaron a la casa, dice que iban a sacrificar el becerro más gordo, y en el versículo 25 dice, su hijo mayor, y ahora entra el otro hijo, su hijo mayor que estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro grueso por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó
y no quería entrar. Por tanto su padre le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo a su padre: He aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has, has matado para él el becerro grueso. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y acá entra el segundo hijo. Este segundo hijo no se regocijó de que su hermano hubiera aparecido. Estaba preocupado por otras cosas. No se regocijó. Evidentemente no lo extrañó. Y si él hubiera sido el padre, no lo hubiera recibido. Este otro hijo también tenía un concepto retorcido del amor de Dios. Este otro hijo también vivía como siervo, no como hijo. Porque lo primero que dice es: yo trabajo todos los días, yo voy a la iglesia, yo cumplo todas tus restricciones, y eso que tenés un montón de restricciones, yo las cumplo todas. No tengo ganas de cumplirlas, pero las cumplo. Y viene este que pasó toda su vida violando tus restricciones y vos lo recibís. ¿A quién estaban reflejando este segundo hermano? Estaba representando al judaísmo en aquella época. Y esta historia tiene un final abierto porque no dice la historia que pasó, si el hijo entró o no entró. ¿Y por qué tenía un final abierto? Porque cuando Cristo la contó, estaba queriendo que sus oyentes, que en su mayoría eran este segundo hermano, se gozasen también en la fiesta, de que las prostitutas, de que los publicanos, de que los pecadores estaban volviendo a la casa de su padre. Pero a ellos no les gustaba eso. Como ellos mismos tampoco se consideraban hijos del Padre, sino que se consideraban siervos. Pero no siervos en el buen sentido de la palabra, porque la Biblia también usa la palabra siervo en el buen sentido. Por ejemplo, yo soy consiervo de ustedes, ¿no? Porque sirvo a Dios, ¿no? O yo soy siervo de mi hermano, porque tenemos que servir al prójimo, pero en ese sentido de servicio voluntario. No me estoy refiriendo a esto cuando hablo de siervo, me refiero al siervo que está obligado a servir, que no quiere servir pero está obligado a servir. Entonces este segundo hermano, que había estado en la iglesia toda su vida y había cumplido todas las restricciones, no veía a Dios como su padre, veía a Dios como un patrón que le exigía, y él esperaba en algún momento obtener una recompensa, y no se daba cuenta de que la recompensa era estar con el Padre mismo. La recompensa era estar ahí, era estar en esa casa. No era una recompensa futura, era la compañía diaria con Dios. Estaba haciendo una obra para ganar una recompensa en el futuro, y por eso le parecía injusto que el Padre perdonara y recibiera a ese hijo que había malgastado todo. Pero la Biblia dice, esto lo pueden leer, hermanos, está en Juan capítulo 6, versículo 37, y Jesús lo dice para nosotros, ya sea que seamos el hermano mayor o el hermano menor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si la gracia de Dios empezó a obrar en nuestros corazones, por más que estuviéramos allá en las profundidades, Dios nos recibe. Y acá nos quedan las enseñanzas, hermanos. Seguramente todos fuimos, y alguno quizá lo sea en este momento, el hermano menor. Y muy probablemente todos hayamos sido, y probablemente alguien lo sea también hoy, el hermano mayor, que viendo a través de un lente distorsionado
el amor de Dios, su misericordia y su justicia, no podamos entender que somos hijos. El hijo mayor tratando a su padre en vez de como un padre, como si fuera un patrón. Y el hijo menor queriendo pagar para ser recibido nuevamente. Entonces, bueno, hermanos, estas son algunas de las enseñanzas que tenemos acerca del amor de Dios, de qué manera se manifiesta. Que si estamos pasando por un momento de oscuridad, de tristeza, y hoy sentimos de que el amor de Dios es capaz de recibirnos, no lo dudes. No lo dudes. Dios no solamente te va a recibir, te va a recibir, te va a poner las ropas de gala y todos vamos a hacer fiesta, hermanos. Todos vamos a hacer fiesta. Y si estamos ya en los caminos de Dios, que también podamos vivir en la compañía de Dios, reconociendo sus dones que recibimos a diario y reconociendo a Dios como un Padre amoroso, disfrutando de su compañía, para que cuando venga ese hijo menor nos gocemos también y entremos en la fiesta y podamos participar también con el gozo del cielo, ¿no? Por un pecador que se arrepiente. Así que bueno, hermanos, estas son algunas cosas, algunas enseñanzas que podemos ver en la palabra de Dios, de esta parábola del hijo pródigo. Espero que les haya sido de bendición. Y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana. La verdad es que no he visto nada del chat, así que no sé si es por el internet que anda mal, pero no he visto casi nada del chat, así que bueno, por eso no he podido saludar a más hermanos. Ah, bueno, no lo había visto porque, porque no lo moví. Perdonen, hermano. Le mando un saludo a Víctor, Villaniri Beltrán, bueno, Víctor López, mi cuñado, Dios te bendiga, Martín Trejo, Pali Marini, Dios te bendiga, Viviana Delgado, saludos, Alicia Mercedes Franco, hermana, que sí estuvimos charlando la otra vez por WhatsApp, Miguel Ángel Bordón, Ana Ruth, Dios te bendiga, gracias por estar ahí también, Diego Astudillo, Daniel Alejandro Jiménez Barra, Yonan Adrián Soler, Dios te bendiga hermano y feliz cumpleaños, creo que era tu cumpleaños hoy, o ayer, no recuerdo ahora, Eduard Cardona, bueno, hermanos, un gran saludo para todos, espero que quede grabado el video y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene, recuerden los miércoles a las 18 horas, 6 de la tarde Argentina, y siempre es el mismo link, ¿sí? Que pego, así que siempre que compartan ese link, cada miércoles va a salir en vivo ahí, Dios mediante la transmisión. Un fuerte abrazo para todos y gracias por estar ahí del otro lado. Bendiciones.